Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Gracias por seguir aquí a través de A Primera Hora. Como siempre es un gustazo. En esta mesa, déjenme les platico, se encuentra María Valencia, mi querido CC Adrián Alba, y ahorita les digo por qué, y un servidor Juan José Núñez. Estamos a nada de tener una charla. Mi querido CC, tú dedicado a la música con una historia muy en particular. Compártela, por favor, mi hermano. Bueno, yo me dedico a la música y a la composición, y esto ha sido gracias a la influencia del maestro Mikel Erentzun, a quien tenemos con nosotros en una entrevista. Maestro Mikel, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hola, hola, adelante maestro, es un placer para nosotros, y en este contexto y a propósito de que nos estará visitando aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en este tour en el que estará realizando por nuestro país, en el que toda la música, evidentemente desde el proyecto personal, pero para aquellos que tengan en este contexto nada más ni nada menos voz de esta gran banda del rock español y allá de los años 80, Duncan Du. Maestro, ahora sí, ¿verdad? Como esta parte de lo que se está generando y esta que será una pues delicia en esta siguiente charla que vamos a tener. De arranque, México ha sido uno de los países que más ha visitado y que por acá tenemos la oportunidad desde sus inicios de tenerle. Efectivamente, México fue el primer país al que vinimos con Duncan Du cuando salimos de España por primera vez, y se convirtió un poco en la puerta de América para nosotros, ¿no? Fue un poco el trampolín para luego poder ir a Estados Unidos, a Colombia, a Perú y a otros países, ¿no? México siempre ha sido un mercado que me ha tratado muy bien y que me sigue tratando muy bien ahora que ya camino en solitario fuera de la banda de Duncan Du. Duncan Du es una banda que es un referente histórico, y además tu voz es una voz muy familiar para muchos de los que hemos seguido este trabajo. Septiembre, llega un nuevo álbum, llega una nueva presentación, vienes de una gira de casi 2 años con tu último proyecto. ¿Por qué septiembre, Mikel? Bueno, Septiembre, que efectivamente es el álbum que estamos presentando en este tour, es mi último disco, y bueno, sobre todo porque yo creo que a nivel de letras y de textos, la atmósfera del disco tenía un punto otoñal, ¿no? Septiembre es la puerta del otoño, es un mes que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, un mes de cambios, un mes de contrastes, y no sé, me pareció que era una palabra que definía bastante bien el proyecto en general, y así bautizamos al disco y así hemos bautizado al tour. Fantástico. Para entrar un poquito más en contexto de lo que nos está presentando, maestro, platíquenos qué ritmos podemos escuchar en este nuevo álbum que pues ya está trayendo a todo el mundo prácticamente con esta gira que está realizando, y bueno, que muy pronto tendremos de primera mano acá en León. Bueno, Septiembre es un disco que tiene un pie en el presente y un pie en el pasado, ¿no? En los años 70, con esos sonidos de guitarra tan característicos. El piano es un instrumento que cobra un protagonismo especial, como no había ocurrido antes en mi discografía. Y bueno, yo creo que es un paso más, ¿no? En estos casi 40 años de carrera he grabado 28 discos, he tratado de no repetirme, de no mirar hacia atrás, de no hacer nunca 2 discos iguales. Yo creo que Septiembre va un paso más allá, por la inclusión del piano, por ese sonido de los años 70, por ese tipo de desarrollos de guitarras en estéreo, haciendo dobles armonías. Los coros cobran una importancia capital. No sé, para mí es un disco que se aleja de los discos anteriores, y que tengo que decir que está trayéndome muy buenos feedbacks, tanto a nivel de fans en redes sociales como en prensa escrita, ¿no? En España ha sido elegido el mejor disco del año. Estoy muy contento del disco, muy orgulloso de poderlo presentar en México, y bueno, tengo que decir que en mis conciertos, además de tocar las canciones de mi nuevo disco, hago un repaso siempre a discos anteriores, incluso paso por encima de Duncan Du. O sea que la gente que venga al concierto de León va a conocer canciones nuevas, pero también se va a encontrar con los viejos clásicos.
Esto será el próximo 15 de marzo en Foro Par 1, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, presentando tanto lo que era de Duncan Du. Algo que me gustaría y que nos compartieras, por favor, Miquel, es esta parte que en paralelo alguien dentro de una agrupación con gran éxito, de pronto también hace estos proyectos personales, cosa que no le sale bien a todos. Cuando en algún momento alguien quiere hacer un proyecto en paralelo, en lo personal, existe la discordia y demás, y por allá, al inicio de los 90 se presentó, y ese es el camino a que podamos estar en este recuento platicando de ello. Sí, la verdad es que he sido muy afortunado porque pude dejar Duncan Du y continuar con mi carrera en solitario de una manera como muy natural, ¿no? El primer disco de Mikel Erentzun en solitario, que es el que tiene A un minuto de ti, Naufragios, es del año 93, y el último disco de Duncan Du es del año 2000. Es decir, que hubo 7 años en los que conviví Duncan Du con Mikel Erentzun, e incluso Diego Vasallo tenía su carrera en solitario. Es decir, que había, digamos que 3 artistas jugando a la vez y de manera muy natural, ¿no? Y por eso cuando Duncan Du ya dejó de grabar, yo ya tenía una carrera muy asentada y fue todo más fácil, ¿no? A ver, la clave de todo esto es que Diego y yo somos como hermanos, tenemos una relación fantástica, y la separación de Duncan Du fue absolutamente natural, ¿no? Como una pareja bien avenida cuando se divorcia de buenas maneras. Fue todo por razones musicales, no por razones personales, y eso ha hecho que durante mucho tiempo pudiésemos llevar las 2 carreras en solitario. Eso hizo que en el año 2013 volviéramos a juntarnos, hiciéramos un tour que nos trajo a la Ciudad de México, al Auditorio Nacional, y que ahora mismo la puerta de Duncan Du sigue abierta, ¿no? Digamos que no es prioritario, que tanto Diego como yo priorizamos nuestras carreras en solitario, pero el proyecto de Duncan Du es un proyecto vivo. Hablando de Duncan Du, quiero traer al recuerdo el disco del Teatro Eugenia Victoria, que fue de hecho un disco que a mí me acompañó toda la secundaria y por el cual estoy muy agradecido. Un disco que abre con una canción como Palabras sin nombre. Y ahí es donde nos damos cuenta de cuál es el estilo compositivo de Mikel Erentzun. Una canción que, híjole, yo la escucho y me recuerda de inmediato esta fuerza de lo que es un disco en vivo, porque además es un directo que no tiene ninguna clase de remasterización, no tiene ningún toque de producción después de su grabación. ¿Cómo fue esta experiencia en ese directo de los 90s, ahora con los directos que traes para esta producción de septiembre? Bueno, efectivamente ese disco, que es del año 94, creo recordar, o 95, lo grabamos para celebrar los 10 primeros años de Duncan Du, y se grabó en el teatro en directo con una unidad móvil, y efectivamente, como tú bien dices, no se retocó nada, porque hay mucha gente que graba discos en directo, pero luego va al estudio de grabación y retoca casi todo, ¿no? Este no, este es tal cual se grabó, se mezcló y ya, ¿no? Para bien y para mal, es como sonábamos entonces. A ver, Duncan Du y luego yo, como Mikel Erentzun, somos carne de escenario, y donde más disfrutamos y donde mejor nos desenvolvemos es encima de un escenario, ¿no? Mejor que en un estudio de grabación. Y bueno, por eso llevo 40 años un poco como Bob Dylan, sin bajarme de la carretera. Wow. No he dejado de tocar nunca, ¿no? Tan solo los meses de la pandemia, porque tuvimos que estar encerrados en nuestras casas. El resto de estos casi 40 años de carrera, que son 39, todos los años he estado de gira, ¿no? Es algo que me hace sentirme muy vivo y donde de verdad me siento a gusto y creo que doy lo mejor de mí. Y hablando de estos álbumes de Duncan Du, bueno, recuerdo también con mucho cariño el de Autobiografía, que es un disco doble, y eso nos trae también a ver que septiembre es un disco doble, y si no es que casi un disco triple. ¿Cómo es el proceso de composición de Mikel Erentzun a través de todos estos años de carrera? Bueno, efectivamente, el formato disco doble me encanta, y como tú muy bien dices, septiembre tenía canciones para ser triple, y al final por un tema de logística y de tiempo lo dejamos en disco doble, pero siempre tengo muchas canciones, ¿no?
siempre estoy en constante creación de melodías, ¿no? Sobre todo de música. Las letras me cuesta un poco más. Entonces yo durante no todos los días, pero vamos, a lo largo de los años voy escribiendo canciones. De hecho ya tengo canciones nuevas para un futuro disco. Voy grabando ideas, voy grabando maquetas, demos, y cuando ya se acerca la época de un disco nuevo empiezo a escuchar todo, selecciono lo que tengo y entonces ya empiezo a ponerle palabras, ¿no? Que es algo que me cuesta más. Entonces ya le pongo solo palabras a las canciones definitivas, pero tengo cientos de ideas y de melodías guardadas, entonces me resulta muy complejo seleccionar y limitarme a un disco de 10 canciones. Por eso siempre mis álbumes llevan muchas canciones, porque soy incapaz de dejar canciones fuera. Para regocijo de gente como tú, que lo disfrutas, mi querido CC. Rapidísimo, maestro, que luego romantizamos mucho esta parte, y yo en lo personal lo he platicado, ¿no?, con algunos otros creadores, y hacen esa referencia de decir, bueno, es que luego romantizar el aspecto creativo, para muchos se imaginan que estamos con luces de vela, con humito, desencadenando, y ahí es cuando surge esa inspiración. Algo que podría bien funcionar desde tus inicios hasta ahora. ¿Cómo has visto esa evolución que te ha sucedido? Porque hablas de un Bob Dylan que ha estado vigente, por cierto, premio Nobel de literatura, es decir, con una carga cada vez más que cae en lo profesional de la lírica, que cae en lo profesional de la poesía, y un Mikel Erenchun que a lo largo de todo este tiempo también se ha posicionado seguramente bajo una premisa de decir, esta versión 2024 puede ser la que mejor me guste de todo ese aspecto compositivo. Sí, yo creo que estoy en mi mejor momento. Creo que he ido creciendo como artista a la vez que crecía como persona. Domino mejor el lenguaje, domino mejor las formas musicales, canto mejor y bueno, evidentemente he ido perdiendo frescura, inocencia, juventud por el camino, pero he ganado en madurez y definitivamente creo que soy mejor artista ahora que antes. Y creo que mis discos últimos son los mejores que he hecho, y eso en carreras de largo recorrido como la mía es fundamental para seguir en ello, ¿no? Yo creo que lo más difícil en esta profesión es mantenerse muchos años. Yo el año que viene cumplo 40 años y estoy muy orgulloso de mi carrera, ¿no? Cuando miro hacia atrás me arrepiento de muy pocas cosas y todavía tengo muchos planes de futuro. Como te decía antes, tengo canciones, tengo ideas y me siento muy a gusto conmigo mismo, y ojalá mi carrera pues sea como la de Bob Dylan, ¿no? Y con 80 años todavía siga haciendo entrevistas, discos y conciertos. En este sentido, Mikel, ¿cómo se compone una canción que perdure a través y rompa las barreras del tiempo? Bueno, primero tiene que ser una buena canción y luego tienes que tener una dosis de suerte y luego se tienen que juntar esos fenómenos que son muy difíciles de medir, ¿no? Que la canción aparezca en un momento concreto, que tenga algo que enganche y se convierta y trascienda en algo más que una canción, ¿no? Quiero decir, yo he escrito muy buenas canciones en mi carrera, sí, pero solo unas pocas se han quedado ahí como canciones míticas, ¿no? Es complicado, es difícil y sobre todo no hay una fórmula matemática, ¿no? Pero desde luego tiene que ser una buena canción. Mikel, volviendo al tema de tu composición y bueno, en específico de este álbum, Septiembre, pasaron 4 años desde el álbum anterior, se atravesó una pandemia y pues tuviste, como bien lo dijiste, una evolución como artista, como músico, como compositor. Platícanos, ¿qué dejas tú en Septiembre? ¿Qué plasmas de ti y que compartes con prácticamente todo el mundo? Bueno, yo todos mis discos, por lo menos los últimos discos, yo soy el protagonista de mis historias. Es decir, que en las letras hablo de mí, de cosas que me pasan a mí, de sentimientos míos, en definitiva, me voy desnudando canción a canción, ¿no? Y si analizas las letras de mis últimos 3 o 4 discos, pues vas descubriendo un poco cómo me sentía o me he sentido cuando he escrito, ¿no?, los discos, porque al final un disco refleja eso, el estado anímico del año
en el que lo escribiste, ¿no? Yo ahora escucho, yo qué sé, El hombre sin sombra, que es del año 2016-17, sí. Y entonces veo cómo estaba entonces, ¿no? Que estaba mal. Ese es un disco, por ejemplo, dedicado al amor y al desamor. Fue un momento en el que pasé una crisis sentimental gorda y de eso habla ese disco. El disco Corazones, que es del año 14 o 15, habla de mi corazón porque estuve con una afección cardíaca que me llevó al hospital y bueno, gira en torno a eso, ¿no? Este Septiembre es un disco más optimista, es un disco que habla de cómo me siento ahora, en una persona adulta ya, padre de familia, con sus preocupaciones y no sé, yo creo que es un disco de contrastes, ¿no? Por ahí lo que hablábamos antes de Septiembre, hay alguna canción un poco más preocupante cuando me pongo a pensar en el paso del tiempo y lo rápido que gira el mundo y todas estas cosas. Hay canciones también mucho más luminosas, pero a ver, hay que escuchar las canciones. O sea, yo puedo hablar aquí eternamente, pero escuchar la canción te explica mucho más que todo lo que yo pueda decir sobre esa canción. De hecho, con respecto a las canciones de Septiembre, a mí me gusta mucho, primero, saber que eres un compositor que suelta la guitarra acústica, la guitarra y se va al piano. Eso para mí es fantástico. Pero hay canciones que me recuerdan mucho a los Beatles, vaya, Ladridos en el techo, Flores y café, Tú y yo. O sea, por ejemplo, Tú y yo me recuerda mucho a Here Comes the Sun. Es una canción que escucho y digo, viene y me recuerda este sonido bello, viene y me recuerda esta necesidad de hacer música que trascienda. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de estas canciones de este nuevo álbum? Bueno, efectivamente has citado a los Beatles, que son una influencia fundamental en mi carrera y en particular en este disco, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Tú y yo tiene ese punto de George Harrison luminoso. Es una canción muy luminosa, como lo era Here Comes the Sun, efectivamente. Y bueno, nunca he ocultado mis influencias, todo lo contrario. Creo que es muy difícil crear de la nada. Yo miro a los Beatles miraban a otros artistas, todos en general, los que nos dedicamos a esto, tenemos unas referencias, unos referentes, ¿no? Y los míos son eso, los Beatles. En este disco mucho Elton John, por aquello del piano que comentabas tú. Y bueno, no sé, estoy hablando ahora con vosotros de este disco. Estoy aquí en Austin, aquí en la habitación, me acabo de despertar, pero tengo unas ganas enormes de subirme a un escenario. Menos mal que mañana tenemos concierto. Oh, pues nos da mucho gusto escuchar eso, viendo que tu estado de salud está mejor, te vemos radiante, te veo muy bien. Y ¿sabes qué? Me recuerda mucho este disco un poco a El Grito del Tiempo y a canciones. O sea, escucho aires de este disco, pero también tengo una duda que me ha acompañado toda la vida desde que era niño y escuché en algún lugar. ¿Cuál es ese lugar, Miquel? ¿Cuál es ese lugar del que hablas en esta canción? No es un lugar en concreto, ¿no? Yo he leído y he escuchado muchas veces que ese lugar era México, pero no es verdad. No es verdad, y sí es verdad, porque puede ser cualquier lugar, ¿no? Y si un mexicano piensa que es México, es perfecto porque las canciones están escritas para que la gente se apropie de ellas. Nosotros hablábamos de un lugar utópico, ¿no? Un lugar que no existe, pero que puede ser cualquier lugar, ¿no? Miquel Erenchun, queremos agradecerte infinitamente tu tiempo. Sabemos como, bueno, pues tienes una agenda en la que está precisamente bajo esas premisas. Recordarles que estará el próximo 15 de marzo en Foro Par 1. Y a propósito de que la música de los 80s nunca pasa, es algo que nosotros por acá siempre gestionamos, María. Siempre disfrutar música de Duncan Du y por supuesto de Miquel Erenchun sería algo fantástico ahora estar pendientes en Foro Par 1. Exactamente. Y antes de despedirnos, Miquel, la última pregunta es, pues ahora sí que un vistazo al pasado. Por ejemplo, mi edad son 24 años, o sea, cuando yo nací, Duncan Du ya tenía prácticamente décadas estando en la escena pública, en la escena artística. Sin embargo, hay canciones de ustedes que pasajes de mi vida, pasajes incluso de CC, de todos, aquí han marcado. Entonces, ¿tú qué sientes al mirar atrás
y ver eso, ver cómo algo que inició en 1984 hasta el día de hoy, 2024, sigue completamente vigente. Mañana se van a presentar como Duncan Du y bueno, posteriormente tú como solista. ¿Y qué sientes tú al ver eso? Que has marcado no solo una generación, sino una tras otra hasta este 2024. Bueno, me siento muy orgulloso, ¿no? Lo que hablábamos antes, al final dejar huellas es importante, ¿no? Dejar canciones que quedan ahí en una especie de memoria colectiva y que gente como tú, de tu edad, las conozca, ¿no? Aunque no, a lo mejor no saben ni quién es Duncan Du y no ponen cara a Mikel Erenchun, pero conocen la canción Cien Gaviotas o en algún lugar o una calle de París. Es muy bonito en los conciertos ver a gente joven que no había nacido cuando yo ya estaba encima de un escenario, ¿no? Al final es fundamental para un artista que el público se renueve y que aparezcan nuevas generaciones, ¿no? Igual que es muy bonito tener a gente fiel que lleva escuchando tu música toda la vida, ¿no? Al final es una balanza y hay que mezclar la gente que te acompaña de toda la vida, los fieles, las nuevas generaciones, los que se apuntaron ya como Mikel Erenchun después de Duncan Du. Digamos que en mi carrera hay un poco de todo y eso es maravilloso. Oye, el 2 de marzo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Tuvimos algún problema técnico, porque bueno, hablas del Festival de Austin, ¿no? Así es. Sabes que es un concierto en el que todos tocan media hora y hay 4 escenarios, muchos grupos tocando a la vez. Solo tienes, mientras toca un grupo, esa media hora para preparar tu backline. El escenario gira, apareces de repente, entonces nosotros tuvimos un problema con la voz y se solucionó tarde y al final solo hicimos 3 canciones, ¿no? Cuando íbamos a hacer 8. Entonces, bueno, fue un poco frustrante, pero bueno, nos desquitaremos en algún futuro festival. Y sabemos que te vas a desquitar muy bien porque además estamos de fiesta, 40 años de Duncan Du ya a finales de esto. Oye, ¿crees que haya una reunión con Diego Vasallo para cantar algo de los grandes éxitos? Bueno, no hay nada previsto ni nada cerrado, pero evidentemente es una efemérides muy bonita y muy importante, ¿no? 40 años. Entonces, pues bueno, podría ser, pero bueno, ahora mismo no hay nada concretado. Pues de manera muy personal quiero decirle, maestro Mikel, yo me hice compositor gracias a usted, gracias a Duncan Du. Estoy infinitamente agradecido por ello y estoy muy contento de tener la oportunidad de entablar este diálogo pues con una de las figuras que más he admirado en el mundo musical. La verdad es un regalo y aprecio mucho que tengamos pues esta pequeña conversación. De verdad, muchas gracias por todo lo que me ha dado. Pues muchísimas gracias por tus palabras, gracias a los 3 y espero que nos veamos en León. Cuente con ello, el próximo maestro. 15. Y ojalá haya oportunidad de saludarnos por ahí. Seguro que sí, seguro que sí. Abrazo enorme, Mikel Erenchun desde Austin, Texas. Abrazote, gracias.